Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy utilizamos de nuevo el sistema de patronaje del corte de oro para cortar un pantalón que en realidad son dos. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Hace unos meses te presentaba el sistema de patronaje fácil de el corte de oro. A medida que voy confeccionando prendas con ese sistema, la verdad es que cada vez me gusta más. Si no has visto nuestros vídeos anteriores sobre este sistema de patronaje, ve a la casilla de información porque hemos dejado ahí un enlace con los vídeos previos que hemos hecho. Ahí podrás ver un poquito más en detalle cómo funciona este sistema y qué prendas hemos confeccionado ya con él. Hoy vamos a hacer un pantalón corto y un pantalón largo. Y si te lo estás preguntando, pues vas a encontrar más detalles sobre este sistema de patronaje tan peculiar en la casilla de información del vídeo. Ya sabes que está justo debajo de esta imagen. Ahí te voy a dejar un enlace a su página web donde puedes ampliar información, pero también puedes ponerte en contacto con ellos por si tienes alguna duda concreta. Hay un número de teléfono y también un email. Dirígete a ellos para ampliar cualquier detalle que quieras sobre este sistema. Vamos ya, manos a la tela. Este es el modelo que vamos a confeccionar hoy. Como ves, se trata de un pantalón ancho y en los patrones está la versión también corta, así que con un mismo patrón puedes sacar dos pantalones. En la parte posterior tenemos el patrón que, como ves, se compone de la parte de atrás, la parte de delante y una cinturilla, así de simple. En el patrón viene marcada la línea por donde debes de cortar para hacer la versión corta. Y para hacer estos pantalones, tanto en su versión larga como en su versión corta, voy a utilizar esta tela, que es un lino y puedes encontrarlo en las tiendas Julián López. Para trazar este nuevo patrón vamos a usar una plancha de poliestireno y sobre ella colocamos un papel de patrón. Fijamos a la plancha con chinchetas. Si no dispones de una plancha de poliestireno, también puedes unir varios cartoncitos o bien una goma de borrar que no sea demasiado gruesa y ahí puedes colocar el patrón. Como hemos hecho en vídeos anteriores, fijamos el patrón en miniatura sobre el papel de patrón. Para sacar este patrón solo necesitamos una medida, nuestro contorno de cadera. Buscamos en la escala especial que incluye el kit el contorno de cadera y situando el pin en ese número lo clavamos justo en esta cruz que hay en cada una de las partes del patrón. Vamos a empezar por aquí, que es el patrón de la parte posterior, y a partir de ahí vamos a ir trazando el patrón guiándonos por estos números que están en el patrón en miniatura. Empezamos, por ejemplo, por aquí, vamos hasta el primer punto, alineamos la escala especial con ese punto y nos debe de quedar paralela al número indicado, 19,5 en este caso. Marcamos aquí el primer punto. El próximo punto se nos indica 35. Alineamos con la escala y buscamos el 35 en la cinta métrica. Nos seguimos moviendo por el patrón y el próximo número que aparece, el 51. Movemos de nuevo la escala especial y el siguiente punto que encontramos es 34,5. Lo marcamos en la cinta métrica. Deslizamos y encontramos ahora 17,5. Y justo en ese punto encontramos en el patrón en miniatura la señal para hacer el pantalón corto, así que voy a hacer aquí una señal para poder hacer también la versión de pantalón corto. En el siguiente punto nos situamos ya en la cintura del pantalón. Debemos marcar 31,5. Vamos marcando todos los puntos que se nos indican en el patrón en miniatura, tal como hemos hecho en otros tutoriales. Recuerda que puedes verlos todos enlazados en la casilla de información. Estamos ahora en la zona del tiro y tenemos aquí un punto que nos indica 15,5. El siguiente punto indica 13, el siguiente 15 y el siguiente 20. Con esto hemos terminado de llevar al papel de patrón todos los puntos indicados en el patrón en miniatura. Antes de retirar el patrón en miniatura, llevamos al papel de patrón los símbolos que tenemos en la miniatura. El más importante, el del sentido del hilo. Esta flecha nos indica que el patrón debe de colocarse al hilo de la tela. Vamos a dibujar aquí una flecha. El código BZ indica que es la parte posterior de un pantalón. Encontrarás una tabla de códigos en el manual.
Los códigos que encontramos aquí nos indican que esta es la cinturilla de la espalda y que esto va entretelado. Utilizamos los símbolos que vienen en el manual para identificar cada una de las piezas del patrón y también para saber cómo coserlas unas a otras. Aquí vemos el código HM, es el centro de la espalda. Tendremos por tanto que coserla con el centro del delantero, que viene indicado en esta otra pieza con el símbolo VM. Vamos a ir ahora uniendo cada uno de los puntos que hemos marcado sobre el papel de patrón y de esta forma obtendremos el patrón completo. Nos vamos a esta zona que es la zona de la cinturilla y vamos a ayudarnos de unas reglas especiales de patronaje que puedes comprar también en la web del Corte de Oro y con ellas vamos a ir uniendo los puntos. Nos vamos ahora a la parte del tiro. Este sería el bajo del pantalón, lo unimos con una línea recta. Aquí tenemos esa señal por si queremos hacer el pantalón corto. Subimos por la cadera y por último terminamos de unir con la cintura. Marcamos la cinturilla con el código que nos viene indicado en el patrón en miniatura. Marcamos aquí la línea que nos determina cuál sería el largo en el caso de hacer el pantalón corto. Y por último marcamos en el patrón dónde está esa cruz a partir de la cual hemos trazado todos los puntos. Esto es importante porque a partir de esta cruz podemos trazar una línea paralela al bajo y alargar o acortar el pantalón. Retiramos ahora el papel de la base de poliestireno y recortamos ambas piezas, la cinturilla por un lado y el trasero del pantalón por otro lado. Y aquí tenemos el patrón de la parte posterior de nuestro pantalón. Esta es la versión larga y sencillamente cortando por esta línea obtenemos la versión corta. Vamos a seguir el mismo proceso para trazar también la parte delantera del pantalón. Una vez tenemos los patrones en papel, nos los probamos sobre el cuerpo, hacemos las comprobaciones necesarias, añadimos los márgenes de costura y también el dobladillo y sacamos en tela. Para ello colocamos al hilo de la tela y cortamos 2 piezas para la parte de atrás y 2 piezas para la parte de delante. De la cinturilla hemos cortado 2 para el delantero, 2 para la espalda y una de las 2 piezas, tanto del delantero como de la espalda, la hemos entretelado. Después de cerrar las pinzas, hemos sobrehilado todo el contorno de cada pieza, hemos colocado derecho contra derecho y hemos cosido por el tiro, tanto de la parte trasera como del delantero. Nos ocupamos ahora de la cinturilla, colocamos derecho contra derecho, tanto de la parte de la espalda como la del delantero, y cosemos por la parte superior. Hemos colocado derecho contra derecho y hemos cosido ambas piezas por el costado derecho. Vamos a aplicar ahora la cinturilla. Hemos unido la cinturilla de la espalda y el delantero. La situamos ahora derecho contra derecho y vamos sujetándola con alfileres todo alrededor de la cintura de nuestra prenda. Con la cinturilla ya cosida vamos a colocar la cremallera invisible. Colocamos derecho de la cremallera contra derecho del pantalón y hacemos coincidir el final del carro con la costura que tenemos en la cinturilla. Vamos a la máquina y cosemos por aquí con el prensatelas para cremalleras o cierres invisibles. Cosida esta parte, nos vamos al otro lado con la cremallera abierta, de nuevo derecho contra derecho, colocamos ahí, colocamos alfileres y cosemos por aquí. Retiramos este poquito y cosemos a partir de este punto hacia abajo. Con la cremallera ya cosida y el costado también, vamos a rematar ahora la cinturilla. Hacemos un doblez de 1 centímetro en la cinturilla y escondemos este margen de costura que tenemos aquí. Colocamos alfileres en toda la cinturilla y cosemos por aquí. Ya tenemos la cinturilla acabada, vamos a plancharla un poco y a cerrar el pantalón por aquí abajo. En el tiro, centramos aquí, colocamos alfileres a un lado y a otro y cosemos. Después de esto nos probamos los pantalones para ver dónde queremos hacerle el dobladillo.
Abrimos las costuras con la plancha y marcamos el dobladillo. Y por último cosemos el bajo de ambas piernas. Bueno, pues aquí tenemos la versión corta de los pantalones. Voy a coser la larga y al final del vídeo te enseño cómo nos ha quedado. Pues estoy deseando leer vuestros comentarios para saber qué os ha parecido esta nueva propuesta. Te recuerdo que en la casilla de información del vídeo hay un enlace a la web de El Corte de Oro en español y ahí puedes ampliar cualquier detalle sobre este sistema de patronaje tan peculiar. En YouTube vas a encontrar también un canal de El Corte de Oro donde puedes ir viendo otros vídeos demostrativos para entender mejor cómo funciona este sistema. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y si es así, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok y también en Telegram. Nuestra cuenta es @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.